Amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. El tema político en Venezuela no deja de dar noticias para algunos muy buenas, para otros pues pésimas. Cada vez que uno escucha alguna noticia sobre el tema político en Venezuela, pues siente como un dolor de patria, ¿no? Como dirían alguien por allí. A propósito de eso, tenemos como invitado especial a Omar Lares. Él fue alcalde del municipio de Ejido, en el estado Mérida, y ha sido perseguido político por este régimen durante muchos años. Actualmente se encuentra como asilado político en los Estados Unidos. Bienvenido al programa, Omar. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Gracias por esta invitación. Saludos a todos quienes nos escuchan a través de Siempre, Siempre Venezuela. Tiempo sin conversar, Alan, bastante Sí, tiempo. teníamos Eh, bastante tiempo, pero la sí, oportunidad propicia, Omar. sí, cómo no, se están dando unos eventos bien importantes bueno, que dentro de esos eventos está incluida la situación Venezuela, que para nosotros no deja de ser una preocupación, pues, producto de esa introducción que tú dices que a veces llegan noticias buenas, a veces llegan noticias malas, pero esa ha sido la constante en nuestra realidad política y social de los últimos 20 años. Esa ha sido una constante. Tenemos una especie de chinchorro en momentos, tenemos una especie de montaña rusa que a veces nos alegramos porque vemos que la libertad está cerca y de repente se nos va de las manos. Eso ha pasado en los últimos años muchas veces y tenemos que tener mucha fuerza y mucha esperanza y seguir en la lucha porque eso es lo que nos toca, esa es la responsabilidad ciudadana que nosotros tenemos. Claro, Omar, ¿cómo ves las cosas desde el exilio? ¿Cómo ves la situación actual del país? Hay una convocatoria a elecciones municipales, de gobernadores, de alcaldes. Hay un proceso en donde algunos partidos pareciera que se los olvidó lo del 28 de julio y hay otra gente mayoritaria, afortunadamente, que sigue luchando por el respeto al resultado electoral pasado. ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, el panorama es complicado porque el régimen en los últimos años se ha especializado en dividir las opiniones y en algunos momentos los ha logrado. Yo creo que la situación de hoy en día presente con esa convocatoria a elecciones, pues la mayoría en este momento está muy clara por lo que he conversado. Yo pues, desde el exilio me he mantenido en contacto con algunos actores políticos y algunos actores sociales que hacen vida no solamente en mi estado Mérida, sino en otras partes de Venezuela. Y pues el comentario es general. O sea, evidentemente nosotros hemos sufrido de muchas traiciones, Alan, en el proceso, en este proceso de buscar la libertad. Un ejemplo, lo que pasó hace algunos años, hace 6 años, creo que se cumplieron ahorita de lo de la ayuda humanitaria en Cúcuta. Eso fue una traición, lo que nosotros sufrimos quienes estamos luchando para lograr los objetivos. En otras elecciones hemos sufrido traiciones, inclusive uno mismo dentro del espacio de gobierno sufrió traiciones. Entonces, hay unos intereses ahí perversos de gente que se hace pasar por oposición, pero que al fin y al cabo lo que le gusta es el dinero y le gusta es estar viviendo en el status quo que mantiene el régimen y eso le ha hecho mucho daño al país democrático, me refiero, ¿no? Y por supuesto a quienes están dentro porque son los que están sufriendo los embates más duros de la consecuencia. Estar afuera es muy duro, pero directamente los efectos de una dictadura férrea. Y la realidad, pues, es que el 28, las elecciones del 28 demostraron ampliamente una mayoría. Ahora, ¿de qué vale? Hay una pregunta que hay que hacerse con mucho. ¿De qué vale ir a estas elecciones regionales? Sabemos que van a haber unas dos, tres, cuatro, a lo sumo, gobernaciones que le van a entregar a la oposición, se las van a entregar a la oposición y a esa oposición que negocia como para dar muestra
que hay eh, cierta situación democrática en el país, pero sabemos, esto lo han hecho, no es la primera vez que lo hacen, ya lo han hecho varias veces, inclusive alcaldías que van a entregar, pero en realidad no es una elección libre. Y yo creo que eso hay que revisarlo. Yo creo que lo primero que hay que hacer es, de alguna u otra manera, pues tratar de que estos resultados del 28 se hagan efectivos. Ha sido muy difícil y muy compleja la situación porque a pesar de que se ha demostrado de que se ganó ampliamente, que hay unas actas que lo demuestran, el Centro Carter acaba hace pocos días de decir que Edmundo González fue el ganador después de tantos procesos que avaló el Centro Carter. Es interesante esta postura, por eso me refiero a ella, de cómo sucedieron las cosas. Entonces, de verdad que es compleja la situación. Lamentablemente, esa parte que decía María Corina de cómo cobrar, pues no se ha logrado. Esa es una realidad también que tienen los venezolanos, en la cual tenemos que mirar. La vida continúa, la gente busca la manera de seguir sobreviviendo, pero no encuentra en definitiva la solución, que es salir de este régimen dictatorial. Yo Omar, tengo... ¿Sí? hay unas recientes encuestas de Megaanálisis que ratifican el liderazgo de María Corina Machado con más de 80% de la aprobación por parte de los encuestados. Aparece Edmundo González con 52% y aparece el rechazo al tema de las elecciones en el sentido de que casi el 85% de las personas no van a participar en esas elecciones que convoca el régimen. ¿Qué sentido tiene esto a los ojos de un observador opositor? Porque cuando uno ve esta cifra, uno dice, bueno, es una locura lanzarse a unas elecciones. Sin embargo, hay gente que va a este proceso. Mira, mi experiencia dice que siempre va a haber alguien que le haga el juego al régimen. Eso ya lo hemos vivido. No es solamente mi experiencia, es la experiencia de todos los venezolanos. O sea, pero al fin y al cabo yo creo que de alguna u otra manera, pues ahí está hablando. Ahí la encuesta de Megaanálisis está dando en el momento cuál es la visión de la mayoría de los venezolanos. Y ese 85%, si tú lo comparas con lo que pasó en las elecciones, sigue siendo casi el mismo, ¿no? Por allí están los números. Esa es una realidad demostrable. Ahora bien, hay alguna situación, Alan, que yo en este momento me puedo dar el lujo de decirlo. Tal vez cuando estaba en Cúcuta no lo decía, o cuando estaba en otras posiciones no lo decía, pero en este momento pues, creo que hay que ya hablar con mucha claridad ante la gente. Y la situación de Venezuela está pasando por una situación que tiene que ver con este nuevo orden mundial que se está dando también. Eso es una realidad que hay que decirla, hay que hablarla, y en la cual hay muchos intereses, tanto de un lado como del otro. En algunos momentos, el lado opositor no ha sabido dirimir la situación y ha complicado más las cosas. Pero también el régimen hace lo suyo y juega y tiene sus aliados internacionales, al igual que los tiene la oposición. Entonces, aquí hay una serie de intereses que se están moviendo, que no sabemos en realidad hacia dónde vamos. La misma posición del gobierno de los Estados Unidos es bien, en este momento, confusa. No sabemos qué va a pasar. Sin embargo, pues debo decirle, acaban ahorita esta mañana viendo las noticias, acaban de detener un militar que tuvo que ver con la represión, el FBI. O sea, pareciera que van a tomar acciones, ¿no? El FBI, creo que es el general Quero Silva, lo acaban de detener hace pocas horas acá en los Estados Unidos. Y aquí hay una serie de militares venezolanos, no solamente viviendo con todas las comunidades del mundo, sino también haciendo actos de espionaje y haciendo trabajos para Cuba y para Venezuela. Y eso lo hemos advertido a las fuentes de inteligencia.
O sea, son cosas que son muy delicadas. Entonces, pero no solamente para hacer este tipo de actos, sino vigilar también a quienes estamos acá en los Estados Unidos. Entonces, hay un aparato allí que está trabajando y que creo que ese aparato pues hay que de alguna manera desactivarlo. Ahora bien, retomando el tema de qué pueda pasar, bueno, pues mira, dependemos mucho de las decisiones de esta nueva administración de Estados Unidos, eso es claro, porque tiene que ver también con el contexto regional, lo que está pasando ahorita, ahora mismo allá en Cúcuta, en la zona del Catatumbo, todas esas cosas están pasando activadas también desde afuera de Venezuela, desde el lado venezolano, un poco metiéndole presión a Petro. Eso hay que decirlo y hay que decirlo con mucha propiedad porque sabemos de que allí está actuando Maduro, intentando manipular y presionar para que Petro de alguna hora u otra manera lo reconozca, pues, como presidente. Son acciones. Lula está haciendo su juego político perverso, con respecto a la posición de Venezuela. Tiene una posición muy ambigua, que son factores que en su momento en cualquier cambio se ven afectados por la situación venezolana. Entonces, hacen el juego de intereses que dañan mucho la lucha democrática interna y externa de los venezolanos. Esa es una realidad que la estamos viviendo permanentemente, Alan, y nos ha retrasado el reencuentro con la democracia. Ahora, fíjate esto, cuando tú expresas tu opinión sobre ese tema, yo me voy paseando por la alineación del discurso de la oposición con los intereses de los Estados Unidos, porque el tema acá es hacer coincidir esos intereses. Y me parece que se está trabajando sobre ese tema. Mira, cuál es el key del asunto? Demostrarle efectivamente a la comunidad internacional que Venezuela es una amenaza real para las democracias y la estabilidad democrática de no solamente del continente, sino también de los propios Estados Unidos. Yo escuchaba a Marco Rubio diciendo que desde Venezuela, Irán y China se transforman en enemigos de los Estados Unidos. Y me parece que esa es la coincidencia de intereses que debe darse para hacer el clic que definitivamente logre el rescate institucional del país. ¿Qué opinas de eso? Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Esas son realidades con las que está viviendo la dictadura en Venezuela y está viviendo, conviviendo y dándole aliento, pero además utilizando el músculo que gracias a Dios hace pocos días el gobierno de Estados Unidos decidió cortar, porque es que es un músculo de fuerza la situación del petróleo venezolano y estas concesiones que habían. Entonces, yo creo que se están dando pasos, claro, con cierta precaución porque han habido experiencias que no dieron resultado en anteriores ocasiones, pero en este momento yo creo que la nueva administración va a dar su paso certero. Tengo fe de que eso va a pasar. Hay gente aquí en Estados Unidos de la oposición que dice bueno, que Trump cambió su posición con respecto a Venezuela. Yo creo que lo que está haciendo es más cauteloso y queriendo de verdad ser efectivo. Es mi opinión en este momento. ¿Ok? Y siendo efectivo para lograr efectivamente un cambio. Porque eso es lo que tiene que darse en Venezuela y eso es lo que aspiramos los venezolanos y lo que aspira América Latina, porque es que no solamente es la situación política o la realidad que tiene Venezuela. Es que hay situaciones, y yo lo dije, no me acuerdo si fue contigo en un programa hace mucho tiempo allá en Cúcuta, de que la migración venezolana iba a terminar afectando los países de América Latina, que era donde mayormente hay ahora con esta posición, hay venezolanos, perdón, ahora con esta posición de los Estados Unidos de cerrarse un poco hacia su frontera, y hay un recontraflujo, ¿verdad? Hacia América Latina, que yo no sé si Colombia pueda aguantar Claro. por lo menos 500.000 venezolanos más. No creo, no lo creo. No creo que estén de condiciones ni económicas,
ni sociales ni políticas en este momento para que eso suceda. Y ojo, la gente ha retornado algunos a Venezuela, pero buscando tener un pequeño oxígeno para volver a salir a otro país. Eso es lo que está pasando. Sí, Entonces, hacia allá apuntaba. Esa era mi próxima pregunta, porque fíjate los resultados de una investigación que se hizo sobre la intención migratoria del venezolano este año 2025. Y fíjate que prácticamente un tercio de la población de los encuestados ha dicho que tiene intención de migrar este año. ¿Y hacia dónde van a migrar? Ya no pueden migrar a los Estados Unidos. no, Ya no. la lógica es Colombia. Y resulta que los mismos países se están entrampando, porque en el momento que se cierra el tapón del Darién y que se cierre, o sea, lo más cercano es Colombia. Entonces, Colombia debe ser el más interesado en ayudar a resolver esto. Petro, que es el que tiene la responsabilidad en este momento como presidente, aparte pues, de las demás estructuras de gobierno colombiano, tienen que ayudar porque se les va a convertir en un problema mucho más grande de lo que ya es. Colombia, yo admiro Colombia porque ha sido pues un resorte que ha sabido aguantar y Colombia se ha adaptado muy rápidamente a la migración venezolana. Yo veo, porque he tenido la oportunidad de ir a otros países obligado a migrar y no lo han hecho con la rapidez que lo hizo Colombia. Entonces, pero ya eso para Colombia económicamente es insostenible. Ahora hay otro elemento allí que también se le suma. Las ayudas a través de USAID fueron cerradas, que Colombia contaba con ellas. Entonces, fíjate lo complejo de la situación, pero que hay que mirarlo desde atrás y hay que mirarlo y empezar a sacar y a armar las piezas del rompecabezas. Y si tú pones a ver, pues está actuando la administración nueva, buscando algunas salidas y cortando algunas situaciones para generar una presión que en definitiva pues dé al traste con el régimen venezolano. Yo creo que por ahí van las cosas. ¿Que es largo el camino? Tal vez. Y eso hay que decirlo también. Puede ser más largo de lo que nosotros esperamos, pero yo creo que de alguna u otra manera hay que seguir haciendo las cosas como corresponden. En el caso de que no podemos olvidarnos del presidente electo González Urrutia, pues el papel fundamental para él en este momento es acercarse a esta administración. Yo creo que es fundamental de los Estados Unidos, que es el que está haciendo esto. Porque Estados Unidos además está conversando en otras regiones, está conversando con Rusia. Rusia juega un papel importante en Venezuela. Hay que estar claro en eso. Y yo creo que hay que aprovechar todos estos acercamientos que hay para tratar, en este caso, de parar la guerra de Ucrania, de tener la guerra de Ucrania, pero que también se están conversando todas estas cosas. O sea, yo creo que aquí hay un reordenamiento. Bueno, ojalá, ¿no? Uno se imagina que de repente en este acuerdo de parar la guerra le están diciendo a los rusos, bueno, quédate tú allá que yo administro mi corral aquí. Eso puede estar pasando, eso puede estar pasando. Sí, No sabemos. fíjate que eso lo comentábamos nosotros en el programa y decíamos que en esos minutos de conversación que han tenido el presidente Trump y el presidente Putin de Rusia, en algún minuto se tuvo que haber hablado del tema Venezuela. Por Y supuesto. y lo suponemos en esa expresión muy clara que tú has dicho, que cada quien tiene su corral y lo quiere tener ordenado. Entonces, a Rusia está obligado prácticamente a tener ordenada su parte de Europa, y eso significa finalizar la guerra de Ucrania. Y a Estados Unidos le interesa que Venezuela no siga siendo un factor de distorsión y generación de riesgo potencial y real para Estados Unidos y el resto del continente. Así lo vemos nosotros. Sí, sí, totalmente. Y es que hay cosas que tienen que ver claramente con la geopolítica. Sí. Eso, eso tenemos que decirlo así, porque es lo que está funcionando en este momento. Y yo creo que en el caso de Venezuela es muy importante que
el resto del continente, y me refiero en este caso a América del Sur, no se siga contaminando, como ya de hecho lo ha hecho, ya está sucediendo. Y entonces ese foro de Sao Paulo agarre más fuerza y empiece a seguir ganando elecciones en países y desestabilizando países porque utilizan la democracia para llegar al poder, pero después les cuesta salir del poder. Claro. Y entonces, y yo me imagino, pues en el caso de Europa también hay mucha desunión también de parte de todos los países europeos, inclusive en la misma Unión Europea, quienes integran la Unión Europea, hay diversas posiciones. Entonces, hay un desorden en este momento y yo creo que lo que están es tratando de poner un poco de orden, entendiendo de que pareciera que ahora hay una nueva posición, por lo que veo, o sea, me atrevo a decirlo, es que hay una posición de compartir poder Rusia, China, Estados Unidos y una nueva hegemonía del poder, pues, o sea, poniendo orden porque la nueva administración también está acá acercándose a China, aunque acaba de imponer unos aranceles y esas cosas, pero eso es buscando de alguna u otra manera ponerse de acuerdo para Claro. lograr los objetivos. Entonces, allí el papel de la situación Venezuela juega un papel importante. China también tiene intereses en Venezuela y es la gran deuda que tiene Venezuela con China. Entonces, estamos, o sea, todo, como te puedes dar cuenta, termina encontrándose la realidad política, la realidad económica, la realidad migratoria, que es una realidad que sigue siendo latente porque, o sea, sí, venezolanos han regresado en algún momento a Venezuela o se han ido a otros países, pero sigue habiendo una cantidad importante, como tú lo decías, un tercio de la población fuera del país, sin rumbo fijo, porque lamentablemente las políticas migratorias se han endurecido y entonces hay gente que no sabe ni siquiera qué hacer en el país donde está. Esas son realidades que también estamos viviendo como migrantes y que de alguna u otra manera pues está ejerciendo presión. Yo creo que sin embargo, pues en los próximos meses hay que tener mucha visión de lo que se va a dar, más que las elecciones, esas que se puedan dar en los regionales y en las municipales. Yo creo que la realidad en este momento está centrada en la parte de ese nuevo orden mundial y que de alguna u otra manera va a surtir efecto. Y ojalá que sea el efecto que todos los venezolanos aspiramos y queremos, que es la libertad para Venezuela, ¿no? Bueno, Omar, muchísimas gracias por haber estado en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Omar Lares, exalcalde de Ejido, Estado Mérida, un hombre bastante claro en el tema político nacional. Muchísimas gracias, Omar. Muchas gracias a ti. Saludos a todos.